Este es un video tutorial en el que les voy a mostrar cómo realizar, calcular el excedente repartible que establece la ley de cooperativas en el artículo 42. En la pantalla estamos viendo el planteo de un caso. Se trata de una cooperativa vitivinícola. Tenemos como datos contables que la cooperativa tuvo ingresos para el ejercicio 2019 por 2.252.810 pesos, que esos ingresos han venido o han surgido por relaciones con operaciones con relación a los asociados por 1.811.810. También hay otros ingresos que han surgido por prestarle servicios a no asociados por 440.000, que han habido egresos de dinero por 1.212.810, también dividido por esos egresos como costos de prestación a servicios a asociados y a no asociados, que han habido adelantos, es decir, que al socio A durante el ejercicio se le ha adelantado 9.500 pesos y al socio E 7.200, que existe un quebranto del ejercicio anterior por compensar, es decir, del año 2018, y nos dan en una tabla la participación que cada asociado ha tenido, es decir, las operaciones valuadas en moneda que cada asociado ha realizado con la cooperativa. Como esta es una cooperativa vitivinícola, el artículo 42 de la ley establece que la proporción en la cual deben distribuirse los excedentes van a ser tomados a partir de la naturaleza de la operación de la cual se trate. Entonces, por ejemplo, si esta se trata de una cooperativa vitivinícola, la variable a tener en cuenta para hacer la distribución de excedente es la participación que han tenido en la producción de vino. Por ejemplo, si se tratase de una cooperativa de trabajo, en ese caso, la variable a considerar serán las horas trabajadas. Si es una cooperativa de consumo, la variable a considerar serán el consumo realizado, es decir, las compras que haya realizado el asociado. Si es una cooperativa de eléctrica, por ejemplo, será en función de los kilovatios consumidos, y así. Bueno, para comenzar veamos lo que sigue, que es cómo ha participado cada asociado durante el ejercicio 2019. El asociado A, por ejemplo, produce uvas tinta del tipo A, le vamos a llamar, el B criolla, el C blanca del tipo A, el D tinta del tipo B. Fíjense que en realidad esa variable, la de la calidad o la del tipo de uva que aporta, en realidad no podríamos tomarla en cuenta. Ni tampoco la cantidad de hectolitros que producen. ¿Por qué? Porque primero, cada variedad, si ustedes se fijan en la cuarta columna, tiene un rendimiento por quintal diferente y por lo tanto produce diferente cantidad de hectolitros de vino. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de poder tener una variable que, que unifique estos criterios para poder hacer voy a completar esto, la distribución de excedentes lo más justa posible? Bueno, va a ser tomar la producción que cada asociado ha generado con el aporte de la uva en quintales a las cooperativas valuadas a valor de mercado. Entonces, por ejemplo, tenemos que si el asociado A aportó 400 quintales que tienen un rendimiento del 80% en hectolitros y cada hectolitro en el mercado tiene un precio de 320 pesos, quiere decir entonces que él, de 1.600 pesos, quiere decir que si multiplicamos la cantidad de hectolitros, discúlpenme que lo esté corrigiendo durante el ejercicio, pero quise poner el signo pesos de un lado y lo puse en otro. Ya lo arreglo. Estos son hectolitros y estos son pesos. Entonces, si multiplicamos 320 hectolitros
a 1.600 pesos electrolitro a precio de mercado, nos dan estos 512 que está acá. Este tuvo un rendimiento de 210 hectolitros, sale 800 pesos en el mercado, por lo tanto el total por el cual participó fue 168.000. Y así hacemos con todos, multiplicamos la cantidad de hectolitros por el precio de mercado. ¿Cuál va a ser la variable entonces a considerar? Esta, que es el total de ventas de los hectolitros a precio de mercado con el cual haya aportado el asociado. El total es esto que está acá, que son los 2.012.115. 2.012.715. Ese es el total. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el porcentaje de participación? Que es lo que voy a completar en esta columna. Bueno, si 2.012.715 es el total, ¿cuánto es 512.000 en 2.012.715? Entonces tengo que hacer una regla de 3 simple. Por lo tanto me quedaría, para calcular el porcentaje, tomar 512.000 y dividirlo en 2.012.715 para saberlo en porcentajes. Si después lo multiplico por 100, lo tendría así, el 25,4%. Entonces, el total, lo voy a hacer de nuevo, del asociado dividido en el total de todos los asociados por 100. Ya estoy haciendo un cálculo de regla de 3 simple. Luego, si yo sumo esa columna, por supuesto que me tiene que quedar el 100%. Voy a agrandar acá, así entra el número. Y achicar la cantidad de decimales. Bueno, vamos ahí. Entonces, en lo del total del asociado dividido en el total por 100. Hago siempre el mismo cálculo para cada asociado. Y esto lo vamos a poner en 2 decimales para ser más justo, porque acuérdense que de este porcentaje después resulta plata. Entonces hay que ser bien consciente que los decimales importan. Bueno, fíjense que acá entonces esto en realidad no es pesos porque ha quedado formateado así, pero es el 100%. Entonces, si yo hago la suma de estos porcentajes, me tiene que dar el 100%, porque el resultado de sumar, de calcular el valor relativo de cada aporte sobre el total de los aportes de los asociados. Bueno, hasta acá ya sabemos cómo y en qué cantidad ha participado cada asociado. Ahora, para calcular los subtotales y el retorno a distribuir, tengo que seguir lo que dice la ley. La ley dice en el artículo 42 que se considerarán ingresos por prestación de servicios asociados, excedentes, repartibles, a la diferencia de los ingresos menos los costos. Bueno, vamos a buscar. La cooperativa tuvo ingresos por prestación de servicios asociados por 1.811.810. Y tuvo ingresos por prestación de servicios con no asociados por 440.000. Yo acá fíjense que ya he dejado planteado para poder ir completando. A la izquierda voy a calcular el de los asociados y a la derecha el de los no asociados. Bueno, copié
cualquier cosa. 440.000. Bien. Dice entonces la ley que es el ingreso por prestación de servicios menos los costos. Ahora voy a tomar los costos. Para los asociados, los egresos, que van a ser los costos, fueron 1.180.000. Me queda pegado, lo voy a escribir a mano. 1.180.810. Y los costos para servicios con no asociados fueron 132.000. Bien. Ahora, si yo hago la diferencia, voy a tener entonces lo que la ley determina, que es el excedente repartible. Pero todavía no va a terminar ahí la historia. Ahora entonces hago la diferencia, resto los ingresos, le quito los costos, ese va a ser el total, porque le voy a llamar excedente repartible subtotal 1, y acá hago lo mismo para las operaciones con no asociados, los ingresos menos los costos, y me da 308.000. La ley dice, perdón, en ese artículo, que la diferencia por operaciones con no asociados tiene que ir. Uy, me agarró tos. Les decía entonces que la ley establece que las operaciones con no asociados deben destinarse a una reserva especial. Así que estos 308.000 pesos se van a destinar directamente a una cuenta contable que va a ser de reserva especial. Y lo dejamos ahí. Pero ahora hay que seguir con esto, con el cálculo, que es en realidad a lo que queremos ir, que es el cálculo de los excedentes repartibles de las operaciones realizadas con los asociados. Quiero ponerlo en formato pesos, así siempre estamos conscientes. La voy a poner sin decimales, de que estos son pesos. ¿Qué sigue diciendo el artículo? Dice que de ese excedente se deben destinar un 5% a la reserva legal, un 5% al fondo de acción asistencial y laboral o estímulo del personal y un 5% al fondo de educación y capacitación cooperativa. También dice que pueden reservarse un porcentaje determinado para cubrir los intereses, que eso se va a ver en otra parte de la materia, que son los intereses que tienen derecho a cobrar aquellos asociados que se retiran de la cooperativa cuando quieren cobrar o quieren solicitar la devolución de su capital. Pero bueno, en este caso no nos dice que hay nada de eso, así que directamente lo que tengo que sacarle es a este monto, a este excedente que he llamado subtotal 1, el 5%. Entonces voy a hacer ese cálculo. Este monto por 0,05 es el 5%. Voy a lo mismo que de hacer este monto por 5 dividido 100. ¿Sí? Bueno, obviamente que en todos los casos me tiene que dar igual porque siempre es el 5% de ese monto. Ese total va a ser un total de un 15% en realidad, que le voy a restar a los excedentes repartibles calculados todavía como subtotales antes de reservas, para poder llegar en definitiva a lo que le vamos a llamar retorno a distribuir. ¿Qué diferencia hay entre esto que estoy haciendo y a lo que quiero llegar? Los excedentes repartibles es como lo establece la ley, es lo que ha quedado después de que a los ingresos le reste los costos. ¿Sí?
Y el retorno, en cambio, es lo que efectivamente le toca a cada asociado de ese excedente repartible en función del porcentaje de participación por las operaciones que ha realizado con la cooperativa y luego de que se hayan restado las reservas, se hayan cubierto los quebrantos de ejercicios anteriores y se hayan descontado los adelantos. Entonces fíjense qué diferencia importante. Yo estoy calculando los excedentes repartibles para poder llegar a calcular el retorno a distribuir. Bueno, sigamos. Hasta acá habíamos dicho que le sacábamos el 15%. Entonces, quiere decir que yo acá voy a poner en esta celda a los 61.000, a los 631.000 le voy a restar el 15% de las reservas que vimos recién. Entonces, hasta acá me va quedando 536.350. ¿Pero eso lo puedo distribuir? No, todavía no. ¿Por qué? En el planteo del ejercicio nos dicen que existe un quebranto del ejercicio anterior por compensar. Y la ley dice que no se pueden distribuir excedentes si antes no se cubren esos quebrantos. Entonces acá hay quebrantos por 8.200 pesos. Entonces ahora sí, le voy a restar a ese subtotal estos 8.200 pesos y me va a quedar 528.000. Recién allí, ese es el monto del total de los retornos a distribuir. Yo directamente lo voy a escribir acá porque yo ya sé que es el monto que me tiene que dar la suma de los retornos por cada asociado. Permítanme que voy a formatear las celdas acá para que quede en formato moneda. Entonces vamos a ver ahora cómo distribuyo ese excedente en función del porcentaje que calculé al principio. Bueno, tenemos que hacer así. Si 528.150 es el total a distribuir y al socio A le toca el 25,44, ¿qué tendría que hacer? Y tendría que sacarle el 25,44 a este subtotal. Entonces al socio A le va a tocar esto por 25,44 dividido en 100. Al asociado B tomo el total por el 8,35 dividido 100. Y así hago con todos. Es directamente aplicarle, lo que estoy haciendo es directamente aplicarle el porcentaje que teníamos recién a los 528.150. Bueno, fíjense si yo lo borro. Bueno, nada es el caso, lo voy a hacer acá. Lo voy a sumar aparte para ver si cuadra. Lo voy a sumar a ver si es cierto que estos porcentajes me dan paréntesis. Ahí está, 28.000, no sé si lo ven, está muy chiquito, lo voy a agrandar. Me da exactamente lo mismo, ¿ven? Es decir, yo sumé todo esto, que lo calculé como un porcentaje del total, y me dan los 528.150. Bueno, ¿eso es el retorno? Todavía no. Falta una cosita más. Fíjense que por acá nos han dicho que el asociado A ha recibido 9.500 pesos de adelanto. Entonces lo voy a anotar acá. Y el asociado B dice que ha recibido 7.200. No, perdón, el E que ha recibido 7.200. Lo voy a anotar por acá. Le voy a dar el formato contable para que quede con el signo pesos adelante. Y entonces recién ahora voy a terminar de calcular lo que va a ser el retorno a distribuir.
¿Cuánto le va a tocar al asociado A como retorno a distribuir? Y le va a tocar los 134.352,26 menos los 9.500 que ya recibió. Entonces le corresponde una distribución de 124.852,26. Ese es el retorno a distribuir. Es el excedente repartible que es resultado de los ingresos menos los costos por operaciones con asociados, menos el 15% de las tres reservas, menos los quebrantos de los ejercicios anteriores y en este caso menos los adelantos percibidos. De ahí resulta esta, y obviamente en función de este porcentaje de participación. Bueno, los otros asociados no han pedido adelanto, así que lo voy a completar con 0 para no cometer algún error. Y acá obviamente si sumo el total de adelantos me da 16.700, que es lo que nos pusieron en el planteo inicial. Bueno, hago esto para todos y efectivamente, si ustedes quieren hacer la prueba, si toman el subtotal de retornos y le restan los adelantos, también les tiene que dar 500, lo voy a agrandar, 11.450, ¿ven? Que es la suma de los retornos distribuidos. Bueno, ahí terminaría el ejercicio. Cada asociado tiene su retorno a distribuir calculado y hemos hecho un ejercicio que en realidad va a ser lo más complejo que les puede tocar. Por eso he querido hacérselos con este video tutorial. Disculpen que haya sido un poco largo, pero seguramente que comprendiendo este, que es el más complejo de todos, cualquier otro que les pueda dar, de hecho como tienen ahora planteado en la actividad, les va a resultar mucho más fácil. Nos vemos en clases.